obvious design behind creation and the native intelligence of man, there must be a purpose or reason of man. En vista del evidente diseño detrás de la creación y la inteligencia natural del hombre, debe haber un propósito o razón para el hombre. So God has created man with a purpose. Así es que Dios creó al hombre con un propósito. But we need to know and to ask ourselves, why are we here? Pero debemos saber y preguntarnos por qué estamos aquí. For what purpose? ¿Con qué propósito? King Solomon was a very wise man. El Salomón fue un hombre muy sabio. And he has been reviewed for his inquisition of many things, Y fue muy respetado por la adquisición de muchas cosas. but mostly for his wisdom. Pero sobre todo fue por su sabiduría. He was a very wise man, the man who is giving us the conclusion of the whole matter of man. El hombre que está dando la clave de toda la vida del hombre He is considered to be one of the most wise men ever lived. fue considerado el hombre más sabio del mundo. Actually, when his father David died, Cuando su padre David murió, and he took over as a king, él tomó el trono como rey. God came to visited him Dios lo visitó a él. and asked Solomon, what do you want me to give you? What do you want from me? Y Dios le hace esta pregunta a Salomón: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te dé? And Solomon did not ask God for cars. Y Salomón no le pidió a Dios por Cars. dinero, por carros, He did not ask for buildings. no le pidió por cosas bellas. He did not ask many other things, material things. Salomón no le pidió a Dios cosas materiales. But he said, God, please give me wisdom. Pero Dios, Salomón le dijo: Dios, dame sabiduría. Because I'm youngest, I'm going to read wise and old people than me. Porque yo voy a dar consejos a un montón de personas. And I'm very young. Y yo soy muy joven. I need the wisdom to be a king. Necesito sabiduría para ser un rey. I believe this is a good prayer for a person, for anybody. Yo creo que esta es una oración, una muy buena oración para todos. Every child of God needs wisdom. Cada hijo de Dios necesita sabiduría. Every child of God needs wisdom to live in this world. Cada hijo de Dios necesita sabiduría para vivir en este mundo. Solomon was given the wisdom. A Salomón se le dio la sabiduría. And we can benefit from his wisdom. Y nos podemos beneficiar de su sabiduría. And for that reason, we can trust in his words. Y por esa razón podemos confiar en estas palabras. The words he's reading in verse 13. Lo que dice en el versículo 3. When you're reading a book, Cuando estamos leyendo un libro, or you are watching a program or something and you see the word, here is a conclusion. y cuando está de pronto viendo un programa y ve la palabra o lee la palabra, la conclusión, You know, obvious, the end is just about to come. obviamente sabe que el final está a punto de llegar. So you take those words very, very seriously. Así es que usted toma estas palabras muy en serio. You pay attention to the conclusion. Usted toma atención a la conclusión. I'm giving you the conclusion of the whole matter. Yo le estoy dando la conclusión de todo el asunto, Trying to answer the question, why am I here in this world? tratando de responder la pregunta: ¿por qué estoy aquí en este mundo? Why am I living in Ecuador? ¿Por qué vivo en Ecuador? Why am I not in Kenya today? ¿Por qué no estoy en Kenia hoy? What should I be doing as a child of God? ¿Qué es lo que debería estar haciendo como hijo de Why Dios? are you listening to this program tonight? ¿Por qué está escuchando usted este programa? I'm going to give you the conclusion of this matter. Voy a darle la conclusión de este asunto. What you're supposed to do as a child of God. ¿Qué se supone que usted debe hacer como hijo de Dios? The Bible says the conclusion of this matter is fear God. La Biblia dice que la conclusión de este asunto es temer a Dios. That is, to fear God is to adore God. Temer a Dios es adorarle a Él. And this is trying to explain the purpose of existence and the living of man. Y eso trata de hablar sobre la existencia del hombre. Our duty is not just material accumulation. No, nuestro deber no es únicamente el acumular cosas, It's not just to have a lot of property. no tener tantas propiedades. That is not a man's duty. Ese no es el deber del hombre. That is not the principal
purpose of your life. Ese no es el propósito, el principio de su vida. No, that is not the case. Ese no es el caso. Accumulating cars, accumulating houses, land, power, and all these kind of things. Tener un montón de carros, casas, propiedades, muchas cosas. That is not the whole duty of man. Ese no es el deber principal del hombre. The Bible says this is the conclusion of the whole matter. La Biblia dice, esta es la conclusión de todo el asunto. Man's duty is not just the assimilation of knowledge. No es solo la asimilación de conocimientos. It's not to accumulate a lot of knowledge to get a lot of titles and certificates. El hecho no es el de tener un montón de conocimientos y tener muchos títulos y muchos nombres. I'm not against that. No estoy en contra I de have a eso. number of titles. Yo tengo algunos I need títulos some more. y necesito más. But that's not the major purpose of my life. Pero ese no es el propósito principal de mi vida. That's not why God created me. That's not my purpose. Ese no es mi propósito. Para eso Dios no me creó. I'm not speaking to the students that you need not go to school or get some more titles. No estoy diciendo a los estudiantes que ya no tienen que ir a estudiar y no necesitan más títulos. Don't get me wrong. No se equivoquen. I am telling you that the man's duty is not just assimilation of knowledge. Yo estoy diciendo que el deber del hombre no es solo acumular conocimientos. The purpose of man is not the simple enjoyment of pressure. El propósito del hombre no es simplemente el goce del placer. It's not just to have pressure in this world. No solo es tener placer en este mundo. It is good to go for vacations. Es bueno ir de vacaciones. It's good to go to the beach, to go to Galapagos, to go to whichever beach you would like to go. Es bueno ir a la playa, a Galápagos, a cualquier lugar donde uno desee ir. Es bueno. Enjoy yourself. Diviértase, Have disfrute. fun. Have fun. Disfrute. But let me tell you, Pero déjeme decirle, don't forget that that's not the purpose of man. no se olvide que ese no es el It's propósito del not hombre. just the purpose of man just to enjoy life and have pressure. El propósito del hombre no solo es de tener gozo y placer y nada más. Let me read Ecclesiastes chapter 2. Ecclesiastes chapter Vamos 2. a ver en Eclesiastés capítulo 2. The man that is telling us about that the purpose of man is not just enjoyment. Como dijo otra vez, el propósito del hombre no solo es el disfrutar, el gozo. It's the same wise man I'm talking about, Solomon. Es de igual manera como estoy hablando de Salomón. Solomon was a wise man. He's the same man who is giving us the conclusion of the whole matter. Salomón era un hombre sabio y nos da él mismo la conclusión de todo el asunto. So what is the purpose of man? Is to fear God. ¿Cuál es el propósito del hombre? Es temer a Dios. To fear God is to respect and to reverence Him. Temer a Dios es respetarle y darle reverencia a Él. You need to have that reverence for God. Usted tiene que tener una reverencia para Dios. You need to have that respect for God. Tiene que tener ese respeto para Dios. That is the fear of God. Ese es el temor de Dios. The fear to commit sin. El temor de cometer pecado. The fear to do that which God doesn't like. El temor de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Submission to the commandments is a test of genuineness. La sumisión a los mandamientos de Dios es una prueba de autenticidad. We need to keep God's command. Necesitamos guardar los Why mandamientos. should we be doing that? ¿Por qué debemos hacer eso? For this is the whole duty of man. Porque este es de todo el propósito del hombre. I tell you, you cannot serve two masters. Le digo, y usted no puede servir a dos maestros. You have to serve one master, and this is Jesus Christ. Usted debe servir a un solo maestro y ese es Jesucristo. And that is the whole duty of you, my listeners. Y ese es todo el propósito que ustedes tienen, mis The oyentes. stated reason for man's existing his purpose. Esta es una razón aducida para que el hombre ejercite su For propósito. man exercising his purpose is to fear God. Porque el propósito es temer a Dios. In conclusion, En conclusión, how about you? How have you found your purpose in life? ¿ha encontrado su propósito en la vida? Do you know where you came from? ¿Sabe de dónde vino? Do you know why you're here ¿Sabe por qué está aquí and where you are going? y a dónde va? What are you doing now to ensure you know where you will be going? ¿Qué está haciendo ahora para asegurarse de que sabe dónde va a ir? It is the one who follows the Lord who will receive eternal life. Have you obeyed? ¿Es el único que sigue al Señor que recibirá la vida eterna? ¿Ha obedecido? If you are not a child of God,
Si usted no es un hijo de Dios, please obey His word today while there is yet time. por favor obedezca su voluntad mientras hay tiempo. And while those who refuse will suffer the punishment of God, Mientras que aquellos que lo nieguen sufrirán el castigo de Dios. but the choice is yours. Pero la elección es suya. The choice is yours. Usted elige. I've given you the purpose of why you exist, why you live in this world. Yo les estoy dando el propósito de que por qué usted existe, por qué vive en este mundo. The choice is yours. Usted escoge. God bless you. Dios les bendiga. Programa. God bless you. Dios les bendiga. Este fue su programa Sublime Gracia.